¿Estamos con energía o ya estamos muy cansados a esta hora, o no? Un poco. Bueno, agradezco a todos los que están acá, a todos los que se quedaron a escuchar y a conversar con nosotros en este panel. Voy a invitar al escenario a mis panelistas. Fernando Venegas de Zenit. ¿Dónde está Fernando? Ahí viene. Bueno, a Fernando ya lo conocieron, lo acabamos de escuchar, así que viene Fernando. Cristóbal Mesa Polpaico. La Luz María García, ¿está por ahí? Adelante, Luz. Sokin Chang y Víctor Sierra. Un aplauso, por favor, para estos panelistas. Sí. Adelante. Adelante. Bueno, para continuar con este... Bienvenido. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Bueno, agradecer a los dueños de casa, agradecer también a la Adriana y a todo el equipo de Club de Innovación por encomendarme esta honorable tarea de poder moderar este panel con ustedes el día de hoy. El tema que vamos a ver hoy día tiene que ver con la innovación sin fronteras. La innovación hoy en día ya no tiene fronteras y para poder escalar tecnologías no basta con una buena idea, sino que se necesitan marcos normativos, estrategias, buenos modelos de negocio, buenas redes y asesores expertos para justamente hacer el tema del soft landing de una manera con menos fricciones en el camino y poder llegar con un buen time to market, ¿cierto? Entonces vamos a poder revisar, acá tenemos a expertos clave desde distintos ámbitos del ecosistema de innovación. Y por lo tanto vamos a ver temas de soft landing, licenciamiento y spin-offs globales. Con este anuncio voy a partir mi primera pregunta de este panel con Fernando. Fernando, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las tecnologías desarrolladas en Chile cuando quieren salir al mundo y cómo se pueden anticipar o gestionar mejor? Creo que, bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme al panel. Va un poco en la línea de lo que comenté, pero para no repetir lo mismo que dije en la presentación, creo que hay un cambio cultural, eso sí, pero creo que uno de los desafíos que tenemos es que muchas de las soluciones que a veces vemos, y lo dijo Cristóbal, como que están enfocadas muy en lo que es la necesidad de Chile. Y Chile es un mercado muy pequeño, pero muy pequeño. En general somos un mercado de prueba. Por lo tanto, cuando nosotros estamos pensando muy en chiquitito, las soluciones también van a ser en chiquitito. Entonces, el gran desafío es tener esa mirada mucho más global. A mí me encanta porque los emprendedores la están teniendo. Con esta, teniendo ya, como cuando uno empieza a tener casos de éxitos de emprendimiento, esos casos de éxito empiezan a generar un efecto contagio. Y ese efecto contagio, finalmente, que es un efecto multiplicador, hace que el resto quiera también transitar el mismo camino. Y por lo tanto, yo ya veo que hay soluciones que se están enfocando en aspectos mucho más globales. Me pasó mucho verlo en minería, ya que en minería uno veía la solución y como tenemos un mercado muy grande, el proveedor de minería lo que se buscaba era transformarse en un proveedor de minería local y maravilloso, con eso mi negocio está listo. Y hoy en día no estamos viendo que los desafíos son de escalabilidad. Eso es punto uno, es la visión como yo abordo la solución. Y el segundo punto, que es crítico en el mundo del emprendimiento, sobre todo, tiene que ver con lo cultural hacia afuera. Cuando los procesos de internacionalización son uno de los riesgos más altos cuando las empresas están creciendo. Y tomar malas decisiones de internacionalización. Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo. A pesar de que uno dice que es un mercado gigante, hacer negocio en Brasil es muy, pero muy complicado. Y si uno no entiende bien cómo es la cultura, que tiene que ir con un partner brasileño, es realmente dramático. Y los costos son muy altos y eso muchas veces puede significar la quiebra. Ahí necesitamos un buen partner. Sí, claro, un buen partner que te pueda acompañar. Así es. Muchas gracias, Fernando. Luz María, desde Actit, antes que me respondas la pregunta, sí, como no te vimos antes en el escenario, que le puedas contar a nuestro público de qué se trata Actit y después que me responda la siguiente pregunta. Perfecto.
¿Cómo ves que las normativas habilitantes impactan la competitividad de las empresas tecnológicas chilenas? ¿Y qué brechas aún ves en términos regulatorios o entornos habilitantes para que puedan escalar globalmente? Gracias, Cata. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta tremenda invitación. Rápidamente, ACTI es un gremio, el gremio más antiguo que aglutina a más de 120 empresas tecnológicas, tanto chilenas como extranjeras. Tenemos desde los grandes players tecnológicos hasta empresas de base tecnológicas locales, y lo decimos con mucho orgullo, que están también traspasando frontera. 41 años cumplimos de vida este año, así que tenemos ya una experiencia multisectorial importante y hemos acompañado una ruta larga de todos estos procesos de cambios y de transformación que sin duda Chile ha tenido en 4 décadas, entendiendo y asimilando y adoptando y ayudando a que se entienda con sentido lo que significa todos estos procesos de innovación y de transformación digital. Yendo a tu pregunta, Cata, a ver, el entorno regulatorio actualmente nosotros lo observamos muy tenso y es transversal a muchos sectores y temáticas que actualmente se están viendo impactadas por los temas de la digitalización y son parte de este camino hacia la economía digital. Entendemos que frente a escenarios de cambio y disrupción, es a veces difícil entender el cómo se va enfrentando distintos procesos que afectan a las organizaciones. Sin duda esto da para una gran conversación, pero estamos viendo que tanto organizaciones públicas, privadas y de distintos tamaños están confrontando estos desafíos y que estos desafíos ya también lo están viviendo tangencialmente sectores productivos tradicionales que en estos momentos necesitamos que también crezcan y crezcan sostenidamente en esta nueva era. Pasa que estamos en una disyuntiva estamos con una ola, o no voy a hablar de tsunami porque es el tema del momento, pero estamos con un tren de ola de disrupción tecnológica tan severa que no alcanzamos a poder asimilar plenamente lo que nos está pasando. Y frente a aquello, o nos paralizamos y finalmente decimos, bueno, tenemos que de alguna manera ordenar o tratar de frenar este caos que nos está generando todos estos cambios profundos y caemos en lo más simple, que es el tema de la regulación o la sobreregulación. ¿Y eso en qué nos está impactando? En que al no entender lo que estamos regulando, finalmente regulamos o mal o medianamente mal, y también eso genera problemas de largo plazo, en donde esto también nos va a repercutir en cómo vamos incentivando para que la innovación abierta y por supuesto los resultados de aquello también nos permita ciertas fortalezas en el mediano plazo de poder atraer también no solamente inversiones, sino que también generar una cadena inteligente de sostenibilidad interna y un poco también en esta lógica que se hablaba recién de cómo esto lo empaquetamos o lo transformamos en una propuesta de valor que podamos exportar más allá de la tradicional exportación que conocemos todos, y en donde todo el talento y todo el conocimiento que se va desplegando a través de las infinitas posibilidades que nos da no solamente la adopción tecnológica, sino que toda la cadena completa, finalmente nos lleve a avanzar a otro nivel. Y eso se ve y se conversa en distintos rubros y sectores. Acá las tecnologías finalmente son un apalancador, un catalizador, un habilitante, un medio para. Y ahí es donde nosotros estamos ocupándonos como gremio, estamos muy atentos a todo lo que está pasando en el framework normativo, a lo que se está discutiendo, a cómo se está discutiendo, cómo se está planteando, cómo se está escribiendo,
cómo después llega a un Congreso, cómo el Congreso lo entiende, cómo lo resuelve o no lo resuelve. Y ese es un tema que sin duda en los últimos 5 años ha sido permanente, estresante, porque estamos viendo que una ley sobre otra ley finalmente no nos permite como asimilar y entender hasta su proceso de implementación o cómo un ecosistema o un sistema empieza a operativizarla y ver si efectivamente es la ruta correcta o no. Entonces, sin duda, estamos en un momento que esperamos que ojalá tomando también la experiencia internacional y cómo está pasando las discusiones internacionales en muchos de estos temas, también nos permita ir entendiendo y quizás pausando un poco estos procesos de regulación o de hiperregulación en algunos aspectos. Lo necesitamos una ventana de oxigenación para que todo lo que estamos hablando acá vaya ocurriendo de manera sostenible, orgánica y sin duda escalable, que yo creo que es lo que más anhelamos todos los que estamos detrás de todos estos procesos y espacios. Gracias, Luz María. Me dejaste pensando en que en realidad esto de escalar a nivel global pasa a ser para nosotros como chilenos, desde donde estamos, un intraemprendimiento que está constantemente pivoteando según las pruebas que va haciendo. Y lo otro que me quedé es el insight que planteaste al principio, que no alcanzamos a aprender. No alcanzamos a aprender de nuestros propios errores cuando siempre el error y el fracaso tienen que estar a la base para poder pararnos de nuevo. Y de ahí tomo también con lo que decía Fernando antes, que nuestros académicos, nuestros investigadores, que son los que vienen a resolver la problemática, no son emprendedores, son investigadores. Por lo tanto, ahí tenemos un tema también que son temas que vamos resolviendo, y si bien no es parte de este panel lo que les voy a comentar porque hago este nexo, tiene que ver con el rol que decías tú también de los institutos profesionales, de qué manera los institutos profesionales pueden estar entre estas ganas de poder salir, la comprensión de la problemática y el académico, que lo conversábamos también con Víctor acá afuera en el café antes de entrar a esto. Y de esa manera poder articular el ecosistema y justamente que cada actor ponga a la mesa lo que tiene de valor. Y con eso, Víctor, conecto contigo. Ahora, desde la academia, ¿qué aprendizajes dejan los procesos de internacionalización de tecnologías universitarias? ¿Y cómo afectan las normativas de propiedad intelectual, licenciamiento, para que los desarrollos lleguen a mercados extranjeros? Ok, ¿se escucha bien? Sí. Déjame hacer una introducción respecto a, porque yo tampoco he estado acá presente. Yo estoy liderando el tema de innovación y transferencia en la Universidad Autónoma, y la universidad hoy día busca posicionarse dentro del ecosistema nacional como una universidad que apunta a hacer desarrollo económico, a impactar en el desarrollo económico a nivel territorial, a nivel regional, a nivel país. Eso hace un quiebre importante de ciertos paradigmas, como las universidades se posicionan dentro de lo que es nuestro ecosistema país. Por lo tanto, ejes relevantes para nosotros como institución o el mensaje para la empresa es que nos queremos transformar en el Departamento de Investigación y Desarrollo de las empresas. Y eso es simple, entre comillas, porque apuntamos a mejorar productividad y a reducir costos. Y eso setea inmediatamente lo que la investigación va a hacer, lo que nuestros investigadores y principalmente nuestros académicos, que hay un tremendo talento, un tremendo capital que puede hacer aportes concretos a lo que venimos desarrollando. Ahora, respecto a la pregunta, Cata, yo creo que aquí hay un tema que no ha sido menor en lo que se refiere a propiedad intelectual e industrial. Ya lo decía Fernando, en la década de los 80, ¿no es cierto?, sale una regulación que empieza a marcar hitos relevantes en el mundo. Yo que soy un poco ya senior, me tocó vivir en los 80 y los 90. Con experiencia. Con experiencia, sí. Y me tocó desarrollar el tema de investigación y desarrollo en el mundo forestal, y con mi homólogo, yo estaba en CMPC, Arauco, Claudio Baloqui, recorrimos el mundo y traíamos tecnología que básicamente yo llevaba esto y una máquina fotográfica.
Y desde el 2002, 2003 tuvimos el golpe en la nariz, porque cuando fuimos a Nueva Zelanda nos dijeron: los queremos mucho, pero ustedes no entran en esta sección porque esto está con derechos de propiedad intelectual. Y desde ahí en adelante el quiebre ha sido muy relevante, porque las universidades, en conjunción con las empresas, hoy día todo lo tienen cubierto de en alguna forma. Ya hay propiedad intelectual e industrial. Por ende, estos intercambios de conocimiento entre instituciones sigue existiendo, pero los resultados de los productos finales no se comparten, porque están regulados, porque hay un tercero detrás. Entonces, ahí el tema universidad se produce un quiebre muy relevante, porque tenemos que reinventarnos. Nosotros no vamos a poder seguir como universidades manteniendo el concepto de que la incubación va a ser en el interior. Nosotros tenemos esta capacidad de mirar el futuro y vamos a dar respuesta a la situación que puede darse o que se esté dando en el mercado. Eso ya no es así. Muchos de los desafíos que tenemos hoy día ya están regulados. Hay patentes, hay derechos de autor, hay modelos de utilidad, hay diseño, etc. Por ende, se hace muy complejo para nosotros, más competitivo. Ahora, no todo es tan malo si lo vemos desde la perspectiva de nuestro país, porque en general nuestro gran problema son las pymes. Las empresas grandes, Codelco, Arauco, CMPC, etcétera, se cuidan solas, ¿ya? Y ellos trabajan básicamente con universidades internacionales, extranjeras, hemisferio norte, Japón, etcétera, y ahí, Corea, y ahí los intercambios son simples, porque hacen investigación en conjunto, porque se autorregulan, y porque en definitiva eso hace un quiebre relevante. Entonces, de esa perspectiva, los cambios en términos de propiedad intelectual e industrial sí nos afectan. ¿Ya? Nosotros tuvimos una serie de centros de excelencia en las últimas 2 décadas y básicamente el intercambio, si ustedes revisan cuánta tecnología llegó de parte de cada una de esas entidades extranjeras a Chile, yo le diría que no pasa más allá de un 5 o un 10%, porque el resto estaba regulado. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos impactar, necesitamos tener buenas regulaciones propias. Las universidades tienen que tener bien definidas sus políticas de propiedad intelectual, sus reglamentos, etcétera, porque nuestra relación es dar confianza al empresario, a quien quiera crear con nosotros o encontrar una solución. Y por otro lado, tenemos que darle también incentivo al investigador para que se sienta que está protegido y que va a tener un retorno, ya sea porque patentó o porque esa tecnología fue transferida exitosamente y todos quedamos contentos. ¿Ya? Ahora, para cerrar, yo creo que, y delante Fernando lo mencionó, tenemos a la persona de Corea, que es un ejemplo para todos nosotros. Corea cambió un paradigma completo, un país que se transformó de una condición en que está, como decía Fernando, indicadores bien bajos y llega a ser una potencia desde el punto de vista tecnológico. De ellos tenemos que aprender mucho. ¿Ya? Y ahí el quiebre es un objetivo. Aumenta productividad país, reduce costos, mejora en una industria. No podemos hacer todo. Para todo no somos capaces. Esa es la realidad. Gracias, Víctor. Me quedo con el tema de la normativa y la propiedad intelectual, porque al momento que las instituciones de educación superior queremos ser la oficina de I+D de la empresa, muchas veces nos quedamos pegados en el NDA antes de poder avanzar y efectivamente poder llegar a resolver esa problemática más allá del tema de la propiedad intelectual. Si la pregunta ahí, Cata, es si realmente necesitamos, o sea, la normativa desde el punto de vista de la institución debe estar, claro, una clara política de propiedad intelectual, una definición clara de que van a recibir los investigadores, pero mucho de lo que podemos entregar para mejorar un proceso, para mejorar la productividad o reducir el costo, no va a ser una patente. No es propiedad intelectual. La propiedad intelectual queda entre el usuario y uno, o la institución, o en un ambiente más cooperativo. Pero lo que mejoramos es el proceso, mejoramos el negocio particular. Entonces, no y ahí es donde tienen que estar los KPI puestos, más allá de lo otro. Es otro tema, sí. Los indicadores, como decía Fernando. Sí. Ahí es donde tienen que estar puestos. Gracias, Víctor. Y aquí me conecto con la industria, con Cristóbal. ¿Cómo es el tema de trabajar justamente con investigadores y con académicos? ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Dónde ven ustedes el valor?
Y lo otro es cómo se conectan con la sostenibilidad, la innovación y las necesidades de adaptarse a estas normativas nacionales para poder hacer desarrollo de proyectos de base científica tecnológica. Mira, primero, si no hice suficiente hincapié en el tema de gobernanza, quiero volver a hacerlo. Nosotros hemos tenido experiencia vinculándonos con investigadores, particularmente, y como les dije, las necesidades o cómo ocupamos el I+D en las distintas unidades de negocios de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, en el hormigón, nosotros tenemos mucho desarrollo de producto. ¿Ya? Hacemos desarrollo de producto, no necesariamente el I+D está enfocado en procesos industriales, sino que en sacar productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes en distintos ámbitos. Y acá, para poner solamente un ejemplo, lo que comentaba de que el espacio que habilita nuevos modelos de negocio tiene que ver con lo normativo. En el caso nuestro, por ejemplo, viene una nueva norma de aislación térmica a nivel todo Chile en noviembre de este año. Entonces nosotros, gracias a eso, empezamos a hacernos preguntas y decimos, oye, pero el hormigón, su característica no es que es un buen aislante térmico, pero ¿y si lo hacemos un buen aislante térmico? Y ahí es donde nosotros salimos a preguntarle a los que saben, si son acá las universidades, son las que puedes desafiar de esa manera. En el interior nosotros sabemos hacer hormigón muy rápida, eficaz y de manera segura, pero no distinta, ¿ya? Entonces, ahí el ecosistema normativo yo lo veo como, por otra parte, no tanto estamos muy en pañales, no te puedo responder respecto a los desafíos que se van a generar en el futuro respecto a la vinculación con investigadores, porque todavía, acá nosotros los productos que les mostramos no son de vinculaciones tan tempranas en TRLs tan tempranos, porque ustedes saben, o sea, cuando uno se vincula con TRLs de 1 a 3, no son proyectos de meses, son proyectos de años, y esos son los que no puedo comentar. Eso es confidencial. Claro. Entonces no hemos pasado por ese problema todavía, ¿ya? Lo que sí me he dado cuenta es que, primero, tener esta característica de entender el espacio de oportunidad es fundamental tanto dentro de la compañía como desde los investigadores. Y en el caso particular que les estoy comentando de la nueva normativa térmica, fueron justamente unos investigadores que se nos acercaron. Nos dijeron, oye, ¿ustedes sabían que va a cambiar en no sé cuánto tiempo más la normativa térmica y que se genera una oportunidad para ustedes si hacen el hormigón más aislante? No teníamos idea. Entonces, a eso es lo que apunto, de que nosotros no sabemos eso, no estamos viendo necesariamente cómo va a cambiar el mercado con ciertos cambios normativos, y es ahí donde hace mucho sentido que los investigadores conecten y se pongan en los zapatos del CEO, del comercial, de operaciones, entendiendo cuáles son los cambios del negocio. Y otra cosa, con respecto a la gobernanza y cómo impacta el tener buenas conversaciones y con las personas adecuadas. Estos investigadores habían conversado con distintas personas en la compañía, ¿ya? Como les comentaba, en algún momento estuvimos en una cultura muy de silos. Entonces habían conversado con una persona, la persona en este caso, no sé, el área de marketing no tenía idea que había esta conversación, no sé, el área de operaciones tampoco, y nos pasa mucho, los investigadores nos dicen, oye, pero yo he conversado ya como con 5 personas diferentes en Polpaico, y nosotros no tenemos idea, ¿ya? Todo es como vive en silos. Entonces, y bueno, ¿cómo fue que funcionó? Lo pusimos a conversar con el gerente de la división y le dijimos, es como cuando se hacen los pitch day, le dijimos, por favor, no hables en idioma investigador, habla en comercial, ¿ya? O sea, no vengas a hablar de lo que les dije, el TRL acá no corre, ¿cachai? No le hables del TRL, háblale en plata, háblale en EBITDA, háblale en su idioma. Pero tiene que aprender a hablar ese idioma. Es súper importante, a eso voy. O bien trabajar con alguien que entienda el idioma. Correcto, eso somos nosotros, ¿ya? Nosotros hacemos ese vínculo. Entonces, fue increíble porque habíamos tenido muchas conversaciones en la interna, en los equipos, en los mandos medios, conversaciones respecto al tamaño de la oportunidad, etcétera, etcétera.
hasta que decidimos conectarlo con el gerente de la división. No habíamos hecho un business case, o sea, nosotros en la interna era más conversatorio y respecto a la oportunidad que existía. Tuvieron la conversación y el investigador fue lo suficientemente hábil e inteligente para llegar con todo eso, toda la evaluación económica tapada en su puesto, porque no tiene la información completa. Pero el tipo llegó y mira, dijo, si tú logras llegar a llamémosle, al mu de la aislación térmica no sé cuánto, tú vas a ser capaz de potencialmente quitarle mercado ya no solamente a los hormigoneros, a los proveedores de aislación. Y ahí se le prendió la ampolleta. ¿Cuánto? Chin, chin. Ahí es donde, claro, y ahí le habló en el idioma que él entiende. Y listo. Salimos de la reunión, ok, firmen con él. Entonces, entender de que desde el ámbito de investigación tenemos que, y obviamente me encantaría que el mundo fuese súper equitativo y que nosotros también eduquemos a los C-level de las compañías y que los C-level hablen en investigador. Pero es poco probable que pase y es el mundo en el que vivimos. Entonces, yo eso es lo que le transmito y fue súper buena después la reunión que tuvimos después con esta persona, porque nos agradecía obviamente por todos los tips que nosotros le dimos, le fuimos dando como le dijimos, preséntanos, y obviamente le fuimos como corrigiendo. Y finalmente el resultado, el que nos impulsa a ambas partes, es que nos dieron el visto bueno. El visto bueno significa plata siempre. Entonces nos dieron el visto bueno y ahí estamos avanzando con nuestros proyectos. Con el desarrollo. Qué buena historia, me encanta. Claro, está muy bueno y efectivamente una de las cosas que conversábamos también con Víctor antes tiene que ver con el modelo de relacionamiento. ¿Cómo llegamos a hacer ese laboratorio de investigación y desarrollo o innovación y transferencia para las empresas? Cuando los profesores hablan investigación y cuando los empresarios hablan industria. Entonces ahí está cómo nos articulamos y de qué manera el ecosistema se va sumando. Y ahora se suman a este ecosistema, como les decía antes, los institutos profesionales, que justamente pretenden jugar ese rol de poder diagnosticar con exactitud, porque los profesores que trabajan ahí justamente son profesores que trabajan en la industria y hablan industria, por lo tanto entienden el problema, pero también son académicos. Entonces, al armar un equipo multidisciplinario que tiene que traer al investigador que justamente puede investigar cómo hacer que el hormigón de repente sea aislante, pero también se requieren otras disciplinas en el mismo equipo. Así que vamos armando el ecosistema. Y junto con eso, en cómo se relacionan las empresas y de qué manera efectivamente la investigación tiene fines industriales, fines de desarrollo de país, más allá de la patente, ¿cierto? Yo creo que hay un gran ejemplo acá con nuestro Sokin. ¿Cómo se dice tu Sokin? ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Ya, perfecto, gracias. Entonces ahí también quiero volver a conectar contigo, para los que nos vieron quizás tu presentación, de qué manera la política pública o de qué manera la estrategia país al final te facilita poder enfocar y poder poner los esfuerzos en una misma dirección. Y lo segundo es cómo las redes internacionales, como GEDIN, si también le puedes explicar al público de qué se trata para los que no te vieron antes, puede facilitar el aterrizaje tecnológico en otros países. Bueno, gracias Catalina. Lo que me gusta sobre estos paneles es que puede ser más informal y tal vez un poco más honesto. Y eso voy a hacer porque sí me dieron muchos buenos números de investigación de Corea, de patente, pero hay otro lado. Pero de antes creo que estamos todos aquí porque estamos de acuerdo que globalización, especialmente a Corea, Chile, no es una opción. Y es por eso que tenemos muchas similaridades de geográfica, por ejemplo. A un lado tiene el Océano Pacífico, nosotros también. A otro lado tiene la cordillera, nosotros tenemos China, que más que una cordillera, ¿no? Y al norte ni quiero comenzar. Así que tenemos problemas y globalización no es una opción. Y lo que venimos pensando en Corea es que con todo el nivel alto mundial de investigación, de desarrollo, sin embargo,
hay poco éxito de empresas coreanas en mercado global, especialmente en soluciones en SaaS y soluciones de cloud. No tenemos ningún agente IA que conocen, no tenemos ninguna plataforma SaaS que estamos usando, ni tenemos algo similar a TikTok. O sea, hay problemas. Y como mencionó Luz María, la mayoría de los problemas vienen también, no del apoyo, pero de regulación del gobierno para proteger la economía. Entonces, como venimos de este background, lo que vine pensando es qué está pasando en el mundo que podemos hacer el benchmarking. Y lo que nos ocurrió fue el programa BIRD, el Binational Industrial Research and Development Program entre Estados Unidos e Israel, que fundamentalmente financiaron proyectos de I+D entre Estados Unidos e Israel y bueno, así fue como una plataforma para el éxito de startups de Israel. Y eso es lo que convertimos ahora a este programa de apoyo a joint ventures entre empresas, no entre investigadores, entre empresas de tecnología de Corea y otros países. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de innovación, ahora estamos hablando de transformación digital. Y innovación, sí, lo hacen los doctores, los investigadores, pero transformación digital, creo que todos usamos diferentes palabras, pero estamos hablando en términos de GDIN, lo llamamos Tech Curator. Creo que Cristóbal mencionó gente que habla su idioma, o sea, gente que conoce la industria, conoce el mercado, conoce qué aspectos y qué tecnologías necesitamos para transformar, no para innovar, solamente para transformar. Y en este caso estamos buscando muchas veces las empresas o las startups con más éxito, no son las más innovadoras, pero sino que tienen no el deep tech, pero el middle tech. Tecnología que puede funcionar en el mercado, en la industria. Y para cultivar estas empresas que pueden aplicarse sus tecnologías a transformación digital, estamos comenzando en Corea un programa que se llama Lab to Market. Es fundamentalmente un company building con tecnología, pero lo más importante es que los investigadores no pueden ser CEOs porque no saben el mercado. ¿Y por qué decimos esto? Porque fuimos a los Estados Unidos, fuimos a Silicon Valley, estudiamos Silicon Valley y había un grupo de personas que no existía en Corea, en Dubái, en Curitiba, en Santiago. Fueron el grupo que llamaron middlemen, pero para ser políticamente correcto, middle person, o lo que llamamos tech curator. La gente que entiende la industria busca, no esencialmente deep tech, pero middle tech, que son aplicables para la industria. Y ese es el aspecto más importante de este programa de Lab to Market que estamos desarrollando allá en Corea. Y bueno, sobre GDIN, bueno, ya les conté un poquito sobre cómo es una fundación, apoyando expansión global, colaboración global, pero lo más importante es que hemos convertido desde una agencia del gobierno a una fundación independiente hace 2 años. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con empresas, no podemos apoyar, financiar y parar ahí y esperar que tengan éxito. Y para poder trabajar como una empresa, con las empresas, no tuvimos opción, pero dejar de ser parte del gobierno y convertirnos a una fundación independiente del gobierno, todavía usando como 50-60% del fondo del gobierno y el 30-40% del fondo nuestro, para que tratar de ser estos middle persons que se actúan mucho y crean resultados y plata y dinero como en Silicon Valley. Y sí, creo que estamos en el mismo proceso. O sea, tenemos sí más patentes, tenemos más investigadores, pero al mismo tiempo, sin embargo, todo eso no importa tanto porque la industria no busca patentes, la industria busca tecnología. Y creo que lo más importante para nosotros, algo que hemos aprendido en los pasados años, es que tenemos que tener una perspectiva diferente cuando estamos hablando de transformación digital y hemos venido hablando sobre innovación por décadas.
Creo que eso es el cambio más importante que está pasando en Corea y estoy viendo mucho, especialmente como entidades como Club de Innovación, que entiende lo que es transformación digital, entiende qué son las demandas de la industria y entienden qué tipo de tecnologías, empresas tenemos que buscar juntos para crear puentes de tecnología. Muchas gracias, Soki. Muy, muy interesante y muy global. Y qué gran ejemplo es salir justamente del ámbito político de la empresa y también de la mira y transformarse en una fundación que justamente puede impulsar eso. Vamos a tomarlo ahí como ejemplo para la política pública, para que la podamos impulsar. Ahora me gustaría que pudiésemos profundizar en poder conversar para que podamos poner sobre la mesa qué es lo que falta para poder tener un ecosistema más conectado y para que podamos justamente sobrellevar todos los temas que estábamos conversando en el primer panel, en la primera parte. Y para eso quiero partir contigo, Luz María. Y te quiero preguntar, ¿cómo ves o cómo ven ustedes desde donde trabajas la relación entre las regulaciones locales y las oportunidades globales? ¿Estamos alineados como país o seguimos poniéndonos trabas internas que limitan el salto internacional? A ver, sin duda tenemos todavía una barrera. Un poco se señaló al principio, a veces tendemos a encerrarnos en nuestra propia área chica o perímetro y a tratar de entender y comprender nuestro entorno más cercano sin tener mayor perspectiva, producto que a veces nos olvidamos que siempre hay que plantearse un plan, una visión, una estrategia clara para saber hacia dónde ir y cómo ir, el para qué finalmente. Y ahí hay un tema que un poco lo planteaba en mi anterior intervención, que muchas veces las regulaciones vienen a frenar fenómenos que no se entienden principalmente. Y un poco repitiendo el punto que decía Soki, de la falta que también necesitamos en estos minutos de estos traductores, de estos enlaces, de estos middle person, middle woman, middle man, como sea, whatever. Pero también necesitamos en ese sentido para que efectivamente las normativas, las regulaciones que nos permitan desplegar un ecosistema inteligente, que sea recursivo y sostenible, tengan la posibilidad cierta de ser escalable. Y eso tiene que partir con una habilitante y también regulación coherente a aquello, ad hoc a aquello. Entonces, si bien es cierto, Chile tiene una buena reputación y una buena lógica de su manera de proceder en las lógicas normativas, y en ese sentido siempre nos hemos destacado y siempre nos observan como ejemplo muchas veces de lo que estamos haciendo y lo replican otros países de la región. Y a veces sobreregulamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que para no, como evitar el error, un poco tenemos esa cultura de que no nos gusta el ensayo y error. Entonces, como ahí también nos coartamos y nos limitamos muchas veces grandes oportunidades que finalmente van perdiéndose y también son fugas de esfuerzo importante y de recursos que finalmente después quedan truncadas y no nos permiten seguir avanzando. Entonces, efectivamente hay un tema que también hay un elemento que es mucho mayor y más profundo, que es también cultural, que sin duda todo esto también tiene elementos de cómo culturalmente nuestras organizaciones han funcionado y cómo tenemos que entendernos y entender cómo tenemos que enfrentar estos nuevos desafíos. Que vuelvo a repetir, aquí las tecnologías solo vienen a acompañarnos y son una llave del éxito o de oro si sabemos bien entenderlas, cómo pueden ser una buena compañía.
pero finalmente no vienen a hacer milagros, sino que todo parte de cómo nos planteamos todos estos procesos de cambio y cómo en ese sentido también las regulaciones son pertinentes para aquello. Y ahí yo creo que necesitamos también buenos conectores, buenos traductores, como también lo explicaba súper bien en el ejemplo, no solamente de convencer al tomador de decisión o al líder de la organización a nivel empresarial, sino que hay que recordar que vivimos con distintos tomadores de decisiones en distintas veredas de nuestro sistema. Y también son importantes que ellos entiendan claramente el por qué se tiene que regular así y el por qué no se tiene que regular de otra manera, para que finalmente todo avance en un curso que tenga un propósito claro y un objetivo claro. Y ahí es donde a veces nos tendemos a perder. Falta mayor visión del todo, o sea, de algo superior, que a veces nos estancamos viendo lo específico y ahí es donde se pierden grandes oportunidades. Entonces, es un tema que sin duda tiene muchas derivadas, pero tomando también como reflexión de lo que ya hemos escuchado del resto del panel, es un poco eso lo que nos está pasando. Sin duda, Nos quedamos pegados en el árbol y no vemos el bosque. sí, y a veces también nos juega una mala pasada que tratamos de buscar lo perfecto enemigo de lo bueno. ¿Y cuántos años nos hemos demorado en sacar a veces normativas? Más de una década, discutiendo normativas que son estructuralmente habilitantes para avanzar a la economía digital. ¿Cuánto nos demoramos en sacar una buena ley de protección de datos personales, por ejemplo? Que sin duda es vinculante a todos estos temas. Entonces, a veces nos detenemos en discusiones que nos despistan o nos olvidamos del challenge mayor. Y ahí es donde también necesitamos buenos líderes. Ahí hay un tema también de buenos liderazgos para estos procesos de transformación. Exacto, y el perfil de ese liderazgo. Ahora, poniendo sobre la mesa y tomando como antecedente todo lo que nos está planteando Luz María desde los desafíos que tenemos nosotros como país, aquí quiero hacerle una pregunta a Sokin y a Fernando. Partimos contigo, Fernando. ¿Qué buenas prácticas internacionales has observado que podríamos adoptar en Chile para facilitar que nuestras tecnologías crucen fronteras? Voy a tratar de ser breve para dar espacio también al resto de... Primero, y no repetir, que el marco regulatorio tiene que ser habilitante, no tiene que ser tan detallado, tan estructurado. Valoro lo que está tratando de hacer la bancada de startup de la Cámara de Diputados, pero por ejemplo yo soy muy enemigo de que haya una ley de startup, porque vamos a poner más trabas a los procesos cuando deberíamos enfocarnos al menos en destrabar las que ya existen. Segundo, entonces, primero, marco regulatorio habilitante. Segundo, hay tres pilares para mí en un ecosistema de innovación: capital relacional, capital humano, estamos trabajando en eso; capital estructural, estamos trabajando en eso con alguna iniciativa fallida. Yo creo que los Centros de Excelencia Internacional es un caso de eso también, no creo que haya sido muy exitoso. Pero por otro lado, hay un pilar fundamental al centro, que es el capital relacional, donde lo que uno ve a nivel internacional es que hay tres C que yo llamo: colaboración, cooperación y confianza, y es nuestro pilar más débil. O sea, nosotros partimos las relaciones en Chile pensando en que algo quieren de mí, cuando todos los ecosistemas internacionales que son más robustos parten a partir de la confianza. Por eso ese sesgo que tengo también en el mundo del emprendimiento, porque hay mucha más colaboración. Me tocó estar en Estados Unidos cuando me tocó perfeccionar la metodología Customer Discovery, y yo veía cómo una mesa interempresa de una industria compartían sus desafíos como industria y buscaban startups sabiendo que después la iban a utilizar para competir. Y eso para mí fue un tema cultural muy fuerte. Entonces también hay un cambio cultural. Otro aspecto importante de buenas prácticas internacionales: no hay que tener miedo al fracaso. Si vamos a crear una cultura mucho más innovadora, tenemos que enseñar desde chicos que vamos a fracasar y no estigmatizar como Harry Potter, si termina ahí con una cuba aquí de quiebra que te estigmatiza a toda la familia, Estado. Nadie te va a abrir las puertas.
Cuarto factor, o no sé qué número, hay que entender mejor que la mejor innovación es la que se hace mirando a la necesidad del cliente más que mirando lo que yo creo que tengo la solución. Lo que decía también Víctor, creer que tenemos una bola mágica de cristal que vamos a ver el futuro, muy complejo, es muy, muy difícil. Y tenía un par más, pero se me fue. Así que yo creo que lo dejo ahí también para... Está perfecto, preciso y conciso, colaboración, relacionamiento y confianza. Esas serían como las tres recomendaciones. Solo un punto más. Ah. Tercera. Somos un mercado muy pequeño, la innovación es una carrera que se hace en colaboración, no hay género solitario y por lo tanto, si no tenemos partner, aliados internacionales, sobre todo para mercados tan chiquititos como el nuestro, estamos un poco fritos. Tenemos que aprovechar de que hay una ventaja que tenemos como mercado. Somos un mercado, en general somos un mercado bastante serio, tenemos igual reglas claras que no te las están cambiando cada rato, y por lo tanto somos un muy buen mercado de prueba hacia otros mercados más grandes. Aprovechemos esa ventaja y tenemos muchos recursos naturales, no reneguemos de ello, pero no sigamos haciendo lo mismo. Entonces aprovechemos esas ventajas para generar buenos aliados internacionales con los cuales podamos llevar ese camino internacional que es tan riesgoso. Eso era el... Perfecto, gracias Fernanda. Entonces colaboración, confianza, relacionamiento y partnership internacional. 4. Bien, con esto entonces, Sokin, ¿qué recomendaciones nos harías tú? Si quieres te leo de nuevo la pregunta o la tienes la respuesta. Ya veo que está... No, respuestas no tengo, pero... Hay un mapa de actores ahí, genial. Me hicieron una misma pregunta en la Asamblea Nacional, me preguntaron... Buenísima pregunta entonces. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer el benchmarking para el ley de promoción de la industria software? Y yo le dije que tenemos que deshacerlo porque no existe en otros países ley de promoción de la industria software. A veces, sí, así creo que tenemos que cambiar la perspectiva. En este sentido, no recomendaciones, pero primero una cosa que mencionó Fernando sobre el sector privado, inversión en investigación y desarrollo de Corea. Hay un ley solamente que es doble exención de impuestos para cualquier compañía, sea Samsung, sea LG, sea una startup, de impuestos. Hacen exenciones de pagos a los investigadores y además hacen exenciones de impuestos para el tamaño total de inversión en investigación. Así que Samsung hasta ahora está haciendo como por lo menos 30% de sus gastos en inversión y no están pagando impuestos. O sea, creo que tiene que ser una política más radical para poder promover inversiones. Sobre globalización de empresas de tecnología de Chile, Corea vino a Chile hace más de 10 años para aprender cómo funcionaba el programa Startup Chile. Creo que ahora es tiempo de que trabajemos juntos para crear un programa de joint ventures para startups chilenas a otros países del mundo. Y un ejemplo de esto es Australia, una de las islas más grandes del mundo. Como son esencialmente una isla, están creando lo que llaman landing pads. Nosotros lo llamamos Global Tech Studio. No importa lo que llaman, pero el rol de estos landing pads que existe de Australia, uno en Beijing, uno en Singapur, uno en Corea, uno en Japón, es esencialmente para poder crear un segundo hogar para las startups, empresas australianas que están tratando de expandir y tienen todos los programas de aceleración en colaboración con los partners aceleradores en el mercado local. Creo que con esta infraestructura y un programa de joint venture que hemos venido haciendo hace 3-4 años de apoyar, no cuesta tanto, entre 50 y 10 mil dólares para cada, 50 a 100 mil dólares para cada empresa, que cubren todos los costos que está relacionado hasta el punto del establecimiento del joint venture. Después es un negocio privado. Estos dos programas juntos creo que es algo necesario para un país como Chile, que está tan desarrollado, que es un líder económico, social en esta región, que ahora es tiempo para comenzar este tipo de programa. Gracias, Sokin. ¿Y eso tú crees que podría ser Pack and Play en Chile?
o qué No. adaptaciones requerimos? No, creo que va a ser mucho más grande que Plug and Play, porque ahora Plug and Play ya ha convertido en un programa para recepción nosotros lo llamamos startup turistas a Estados Unidos, a Silicon Valley. Creo que somos mucho mejores que eso. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y ahora voy a ir entonces con Cristóbal y con Víctor. Partimos con Víctor. Al tiro te lo paso. ¿Qué rol tienen las alianzas público-privadas y las redes internacionales para habilitar este proceso? ¿Y estamos colaborando lo suficiente o seguimos trabajando en silos? Voy a partir por la segunda en realidad, porque efectivamente cuando tú mencionabas que los gerentes es como cada uno es un silo, en la universidad es el pan de todos los días. ¿Ya? Y efectivamente lo que uno tiene que andar haciendo es quebrar silos. Cuando viene esta trends de que haya un trabajo interdisciplinar, multidisciplinar, es un trabajo que requiere que salgan de los silos. Ahora, para salir de los silos, la medida es simple, es un dulce. Todos vamos a ir a comer el dulce. ¿Y cuál es el dulce? El dulce es, para nosotros, entender que tenemos que impactar en el desarrollo económico de donde nosotros estamos instalados. Nuestra universidad tiene sede en Santiago, en Talca y en Temuco. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Identificar claramente cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades que existen en esos territorios y entonces empezar a conversar, y esto es de evangelización, cada uno de los silos, uno tiene que ir a conversar con ellos y permear de que efectivamente tienen las competencias, hay capacidades, hay talento para enfrentar problemas, que no es un problema disruptivo, no es una innovación disruptiva, pero es súper relevante que sea abordada en conjunto en una mirada más multidisciplinar. Entonces uno siente un médico con un ingeniero en informática y de repente empezamos a hablar de telemedicina. Y así, esas no son milagros que van a ser ajenos a nuestra realidad. Es básicamente entender que el foco es uno. Y esta mirada también va asociada a una mirada más macro. Las universidades no podemos disociarnos. Si el problema del país sigue siendo 2, 5, 10 que están claramente identificados, que impactan en la productividad del país. Y si no la mejoramos, todos, sociedad, nos vemos afectados, porque impacta directamente en aumento de la pobreza, desempleo, etc. Entonces, del momento que establezcamos claramente el dulce, que es uno, que la empresa es o mejora productividad o reduce costos. Tú delante varias veces lo expresaste, mira, nosotros hay un grupo de personas o alguien de tu equipo que hace la cuenta y dice, mira, el VAN, el TIR, esto funciona o no funciona. Eso es normal, ¿ya? Ahora, eso me lleva a otro punto que también es parte del lenguaje. Él lo planteaba, allá la investigación es una inversión. Aquí es un gasto. Sí, es el gasto. Es el gasto. En I+D. Y uno de no los choques culturales más grandes, yo llegué al mundo de la universidad hace como 15 años y venía al mundo privado y habíamos quebrado el concepto que habíamos dejado de hablar de que la investigación y desarrollo era un gasto, era una inversión. Y del minuto que pasó a ser una inversión, las cosas fluían. En el directorio corporativo veía y revisaba las carpetas y decía, mira, esto sí impacta. Vamos a hacer un programa de mejoramiento genético forestal, el mundo de los árboles, y claro que lo hacemos, porque aumentamos la rentabilidad, porque aumentamos la productividad, el crecimiento de los árboles, mejoramos la calidad. ¿Y eso cuánto significa? ¿2, 5 millones de dólares? Hagámoslo. No le demos más vuelta. Y después llego a la universidad y lo primero de las primeras conversaciones que tuve con el rector de la Andrés Bello, me dice, oye, ¿y el gasto? ¿No podemos aumentar el gasto? ¿Cuál gasto? El que hay que hacer investigación. Yo también me equivoqué, creo que no estoy en el lugar, estoy en una universidad o no. Es un gasto. Eso tenemos que erradicarlo. Tenemos que ser capaces de permear a todos los niveles, a todos los, como dicen los CI, ¿no es cierto? Esto es segmento global, todos. Ahora, si las grandes compañías, las universidades no entienden que es una inversión, imagínense lo que significa para una pyme, que cada peso cuenta. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que ahí me fui por la segunda primero. Está perfecto. Muchas gracias, Víctor. ¿Vas por la primera? Por la primera. Te escucho. Yo creo que nosotros necesitamos lograr en conjunto
conectarnos internacionalmente, porque las tecnologías que necesitamos ya pueden estar, están free to operate, muchas de ellas. Si nosotros no tenemos, nuestro mercado, nuestras industrias no es sofisticada. Por lo tanto, hay mucha tecnología que está disponible. Necesitamos buenas herramientas de vigilancia tecnológica, necesitamos que las universidades, o este ecosistema que está armado, que da gusto verlo en el país, porque hoy día tenemos Estado, privados, academia, hay fondos, etcétera. Nos falta identificar el dulce, pero el resto está. Y hoy día el impacto mayor está en capturar tecnologías y disponibilizarlas lo más rápido que se pueda. Ya hay investigadores que están mirando el futuro, están desarrollando tecnologías que van a impactar en 50 años más, espectacular. Nuestras patentes salen al exterior y son parte de negocios altamente productivos, de tecnología de alto nivel, pero que en Chile no las podemos desarrollar por sí solas, la patente no da. No somos capaces de entrar en el mundo de la medicina porque necesita 20 años. ¿Quién tiene 20 años? En nuestro país no se puede. Eso, exacto. Gracias, Víctor. Y Cristóbal, con todo esto que hemos comentado, ya la visión desde la empresa, ¿cómo lo ves tú? Mira, nosotros en todo lo que es la colaboración público-privada, tenemos un ejemplo. Hace un par de meses fuimos con una comitiva de empresas de la Cámara Chilena de la Construcción, fuimos a una gira a Reino Unido. Estuvimos en Irlanda del Norte y estuvimos en Londres. ¿Y cuál era la temática central? Es que por justamente una instancia de colaboración público-privada entre ¿cómo se llama? El fondo asociado a entender modelos de negocio rentables para hacer gestión de residuos de construcción y demolición, ¿ya? Acá en Chile, lo comentaba en una conversación delante, el único residuo de la construcción que es rentable reciclar o gestionar es el acero. No hay más. No hay más. O sea, a ti no te es rentable reciclar áridos, no te es rentable reciclar plástico, no te es rentable reciclar madera. Entonces, si tú tienes un escenario que no tiene que ver con las ganas, esto no es rentable. Y fuimos justamente a entender el modelo de negocios por qué a Reino Unido. En Londres, por ejemplo, aproximadamente como un 80 y tanto % de los residuos generados en la construcción se evitan de vertedero. O sea, son valorizados de alguna forma, ¿ya? Y fuimos a entender qué era lo que había hecho, cuáles eran los drivers para que esto, o sea, cómo van a ser tan distintas si al final la basura es la misma, o sea, el residuo es el mismo, se construye lo mismo, con los mismos materiales, etc. Y los dos drivers que fueron fundamentales fueron, uno, se le puso un impuesto súper fuerte al vertedero, ¿ya? O sea, por cada tonelada que se vertía en el vertedero, tú tenías que pagar un costo que era, llamémosle el costo social de botar basura. O sea, si tú estás botando basura en un hoyo y estáis generando tremendos vertederos de residuos de construcción, tiene un costo social que no está, en este momento en Chile, es botado de barato botar en un vertedero, ¿ya? 3.500 pesos la tonelada. Y de esa manera apalancar justamente la inversión en hacerse cargo de eso. Claro, 3.500 pesos la tonelada, estamos hablando de montos ínfimos. Claro. ¿Ya? Entonces, vimos eso, y la otra era un impuesto a la extracción de áridos naturales. O sea, nosotros, por ejemplo, estaríamos grabados por sacar áridos naturales. Entonces, ¿qué provocó eso? Chuta, me está saliendo más caro sacar árido natural que reciclar el hormigón que se generan de las demoliciones, por ejemplo. Me conviene más esa materia prima que la que yo estoy extrayendo de las canteras. Entonces, finalmente te das cuenta de que el ámbito público tiene la sartén por el mango en ciertos modelos de negocio. No hay forma que nosotros los privados tengamos como buenas intenciones, a menos que una de las patas de mi presentación, que era el ambiente, o sea, toda la parte tecnológica, a menos que haya un cambio radical tecnológico que provoque que generar el reciclaje de estos residuos sea radicalmente más barato. Pero si no se ve en el futuro cercano una tecnología de ese tipo, es el Estado el que tiene que intervenir. Ahí volvemos entonces a lo que nos decía Sokin también, ahí pasa a ser la estrategia país finalmente que se utiliza para poder tener incentivos justamente para impulsar ese desarrollo. Sí. Y solamente para agregar un dato, Irlanda del Norte
creo que produce aproximadamente el 70% de toda la maquinaria de reciclaje de residuos de construcción del mundo. Wow. Y ellos son un país que no lo ocupan ellos. O sea, al final todo lo exportan, porque en su país no tienen la misma normativa que habilita, Claro. o sea, producen esta tecnología, pero en su mismo país no tienen la normativa necesaria para que sea factible ese modelo de negocio. Entonces, finalmente, exportan a los distintos países que están tomando la iniciativa de avanzar Que en las pueden avanzar, normativas claro. necesarias. Bueno, y tenemos un gran ejemplo. Ya se nos acabó el tiempo y vamos cerrando este panel que ha estado muy entretenido e interesante. Le voy a pedir a cada uno que en 30 segundos podamos hacer una reflexión final con mirada estratégica. ¿Quién quiere partir? Luz María. Conclusión o síntesis, apertura, colaborarnos, pero con sentido y con plan, porque colaboración sin plan tampoco funciona. Y claramente entender que nos necesitamos los distintos sectores para avanzar en propósitos de alto impacto. Eso es fundamental. Aquí nadie sobra, todos sumamos. Eso es súper importante. Muchas gracias, Luz María. Cristóbal. Aprovechemos los cambios tecnológicos que hay en este último tiempo, por ejemplo, la inteligencia artificial. Nosotros, como buen corporativo, y me imagino que acá en la universidad también tienen, no sé, Microsoft o Google o cualquiera de sus suites, y nosotros estamos justamente probando cómo rompemos los silos a través de la tecnología. Y la otra vez hicimos una prueba y empezamos a habilitar Copilot en la empresa, y desde la capa de gerencia general empezó a hacer preguntas que creemos que esto va a cambiar radicalmente la forma en que uno tiene que presentarle al comité ejecutivo, etcétera, porque el comité ejecutivo empezó a hacer prompts, y como tiene acceso a todas las carpetas y a toda la información, Puede a todas las extraer toda la PPT, información. puede generar una presentación sin que la persona la tenga que preparar, no está el sesgo de la persona, no, esto es la información que está cargada en los sistemas de la compañía. Entonces, apalanquémonos en tecnología para evitar estos silos. Buenísimo tu ejemplo, me encantó. Fernando. Ya, es difícil no repetir nada, pero creo que primero es construir confianza. Cuesta demasiado, pero destruirla es muy rápido. Y lo segundo, yo siempre lo digo, y me tocó cuando me tocó presidir la Red GT, hay que tomar todos los espacios públicos que están disponibles, todos, absolutamente todos, no dejar ninguno vacío, porque es la única manera. Si queremos hacer cambios más estructurales, no podemos dejar que otros tomen las decisiones por nosotros. Vamos a tener que tomar esos espacios y llevar la discusión, esta misma discusión, en los distintos espacios de poder. ¿Ya? Así que eso es como para mí clave. Gracias, Fernando. Víctor. Yo me quedo con algo que creo que aglutina en gran medida los esfuerzos. Tenemos que preocuparnos del desarrollo económico. La mirada nuestra es desarrollo económico. Sí, y eso va a permitir en forma natural que nos juntemos universidades con industria, con aparato público, Estado, porque si nos va mal a todos. Y esa es la realidad. Gracias. Sí, Sokin. Bueno, una de las cosas que vine pensando todo el día es que si miran este póster, tenemos organizaciones, y creo que no debemos vivir bajo la ilusión que es el club de innovación, es Corfo, es APTA, que conecta innovación, ciencia, empresa, sino son las personas reales, nosotros, Adriana, ¿no? Gente que actúan. Y si podemos, y esto es lo mismo que estamos haciendo en Corea, es tratar de olvidar o desilusionarse de este concepto, que sí podemos crear programas que afectan a las personas reales. Gracias, Sokin. Y para cerrar este panel, me voy a quedar con Víctor. Tenemos un único dulce. El dulce es el desarrollo económico. Y para poder conectar necesitamos con lo que nos dice Sokin, que es el middle person. Y cómo tenemos que hacer esa bajada, qué es lo que necesitamos para eso. Nos quedamos con las palabras de la Luz María, Cristóbal y Fernando. Apertura, colaboración, un plan, un ecosistema conectado,
confianza, relacionamiento y colaboración. Gracias a todos estos grandes panelistas. Muy interesante la conversación. Un aplauso, por favor, para ellos. Muchísimas gracias.